poco a poco. Esta semana pues un poco sufrir, ¿no? Como últimamente que al final tenemos una vida muy intensa, muy demandante, ¿no? El mundo de la IA, como ya sabéis, ¿no? Está en boca de todo el mundo quiere hablar de esto, aprender de esto. Hay muchas empresas interesadas en empezar a implementar esto en sus procesos y a mí me toca mucho pues eso, estar con las empresas, evangelizar, ¿no? en este mundillo. Y eso pues deriva en que además soy emprendedora, ¿no? Como ya sabes, el equipo crece y demás. Pues una semana de locos, pero la buena noticia, ¿no? Y es lo que me trae bastante ilusión, es que, bueno... Me gustan las buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias. Pues sí, la buena noticia es que pues internamente también en el equipo, ¿no? Estamos haciendo cambios y esta semana pues hemos empezado con cambios relevantes, ¿no? en la estructura del equipo. Y eso también, aunque todavía en mi vida pues sigue siendo, ¿no? Pues muy demandante, ¿no? Mi vida profesional, pues también hace que esté ilusionada porque sé que estamos por el buen camino y que todo esto me va a permitir enfocarme sobre todo en las cosas en las que más valor puedo aportar, ¿no? en las que creo que puedo tener más impacto, como por ejemplo poder estar hoy aquí, poder crear cosas nuevas, proyectos nuevos, ¿no? Qué guay. Y eso pues me ilusiona mucho, ¿no? Sí, o sea, me parece súper interesante cómo lo dices, porque ahí está uno de los match, ¿no? De visión, valor, propósito, misión. O sea, tenemos como esa sensación, y luego tenemos porque lo acabo de matchar justo, ¿no? Y me ha pasado esta semana lo mismo. También estoy como disfrutando hace meses, durmiendo poco, pero durmiendo poco de esto de disfrutar como un niño, ¿no? De cuando éramos niños y soñábamos con estos momentos y ha pasado, ¿no? Y estamos llegando a unas cotas de velocidad, de procesamiento, o sea, no sé, o sea, realmente estoy todavía procesándolo. De hecho, estoy documentando muchísimo. Tú en estas semanas que estás haciendo cambios profundos en tu empresa, que también me parece súper interesante, porque We Are Clickers, ¿cuánto lleváis ya? Pues ¿4? 3 años y medio, en enero hacemos 4 años. O sea, We Are Clickers empieza porque, claro, detectas que había que ayudar a las empresas y antes vienes de toda una, ¿no? Una carrera más académica. O sea, ¿cómo ha sido eso? Pues mira, yo estudié mate, fui ya de las que llevamos años, ¿no? Que esto que parece que al principio las empresas en aquella época te decían en la uni, ¿no? Que los matemáticos que somos muy útiles y tal, pero la realidad con la que yo me encontré en aquel momento era que, pues cuando acabé la uni no sabía muy bien dónde ubicarme y no era muy difícil, ¿no? Encontrar un camino en el ámbito profesional. Tuve que irme a Madrid, ¿no? Porque allí sí que las empresas ya empezaban a detectar, ¿no? Esto de lo que era el data mining o data mining, que era como que fueron un poco los orígenes, ¿no? de todo esto que conocemos, minería de datos, ¿no? Que con más años que tenemos ya más canas, ¿no? Pues ya nos suena un poco esto. Esas empresas eran las que tenían grandes bases de datos y eran las que podían empezar a entender, ¿no? Como personas con mi perfil, ¿no? Más analítico, estadístico, matemático, podíamos extraer valor de toda esa cantidad de datos. Estuve una época en Madrid, pero luego ya entré aquí en el mundo financiero. Entonces he estado muchos años haciendo Wow. data science en el ámbito financiero, ¿no? Wow, me acaba de explotar el cerebro Sí, nuevamente. pues al final me gusta mucho contar este ejemplo porque es como muy fácil de entender, ¿no? Yo lo que Súper. hacía era Sí, enseñaba a sí. una máquina a dar un préstamo. Esos son un poco los primeros casos de uso, ¿no? Que la gente que tenemos más experiencia en este ámbito, pues sobre todo empezábamos por esta parte, ¿no? Me gusta mucho explicar este ejemplo porque es un poco lo que hace la IA, ¿no? Es decir, aprende a partir de datos. Entonces, los pioneros en este mundo eran empresas que tenían muchos datos. En aquel caso, por ejemplo, en el mundo financiero tenemos mucha información de los clientes y básicamente tú lo que haces es entrenar un algoritmo a partir de los datos de los clientes que pagaban los préstamos y los que no pagaban los préstamos. Entonces, digamos que los modelos de Machine Learning, estos modelos de IA, ¿no? Aprenden a detectar qué diferencias existen entre ambas muestras, el que paga y el que no paga, ¿no? Qué tipo de variables son las que realmente son importantes ahí para determinar si alguien te va a pagar o no te va a pagar. Y no solo eso, sino también qué importancia hay que darles a cada una de esas variables, ¿no? Qué pesos, digamos, ¿no? Y qué importante para el negocio, porque, claro, bueno, me invento, ¿no? Un banco, corpo grande y demás. O sea, esas métricas, ¿no? En el lag de pago o en el riesgo, o sea, y acelerarlo y digitalizarlo cuanto antes para poder ser más competitivos entre ellos, fue algo crucial desde los 2000 a aquí. O sea, que tú eso lo viviste.
Sí, sí, totalmente. De hecho, muchas cosas de aquel momento, porque nosotros empezamos a dar ya préstamos sin intervención humana, yo te diría que en el 2008, una cosa así. Fíjate que ahora parece de... Y también vivimos internamente en la entidad, ¿no? Y un poco en todas las entidades que empezamos a hacer lo mismo, esta historia de, jo, la IA va a hacer mi trabajo, la IA me va a sustituir, tal, ¿no? Que es lo típico que también pasa un poco ahora. Y la realidad es que luego el tiempo nos ha demostrado que no es así para nada, ¿no? Porque lo que hacemos con estos modelos, efectivamente, como tú dices, es poder cuantificar, ¿no? Es decir, eres mucho más, primero, rápido a la hora de tomar decisiones, porque automatizas procesos que hasta aquel momento pues implicaban un montón de papeleo, un montón de horas, de personas, del cliente, ¿no? Aportas un valor añadido al cliente, porque imagínate qué guay, ¿no? Es poder pedir un préstamo a través de la banca online o a través del cajero, y estás ofreciendo ese valor y luego estás poniendo a los humanos a hacer las cosas que realmente pues son en las que podemos aportar, ¿no? Y luego desde la parte cuantitativa, ¿no? Que es súper importante lo que dices, ¿no? Al final puedes calcular las probabilidades de que una persona no te pague un préstamo y puedes medir de una forma muchísimo más precisa el coste o las posibles pérdidas que vas a tener con una operación de una hipoteca o de un préstamo para comprar un coche, y eso pues obviamente al negocio le trae pues muchísimas implicaciones súper guays, ¿no? Qué importante es, y te lo digo a ti también, o sea, qué importante para que lo tengas en cuenta en cualquier estrategia es cuantificar, o sea, cuantificar porque tienes que saber cuánto, ¿no? Vas a perder o ganar, proyectarte, tener como una estrategia basada en esto, y lo mismo que cualificar, o sea, en todos los departamentos es cualificar, cuantificar, cualificar. O sea, es como una especie para mí, de ley tiene que ser a la hora de emprender, porque claro, proyectar un negocio sin esos datos es ir ciego. Total. Y además ese ejemplo nos sirve súper bien para contar un caso de uso que mucha gente que nos esté escuchando, si están en pymes y así, es posible que les conecte, porque es que estamos haciendo ahora mismo en We Are Clickers en este momento para la industria vasca, para empresas de distintos sectores, un poco una traslación más o menos similar a sus negocios, que es... a la hora de presupuestar un proyecto, ¿no? O sea, este mismo caso de uso, no hacen falta millones de datos como hacían antes, igual, ¿no? Para entrenar a algunos. Bueno, esto lo voy a... Este mismo caso de uso lo podemos aplicar al mundo de la industria porque hay un montón de pymes, ¿no? Que ponen o que ponemos, ¿no? Que a la hora de presupuestar las horas que nos va a implicar un proyecto es muy complejo, ¿no? De estimar, ¿no? Realmente este proyecto cuántas horas me va a costar, ¿no? Si fabrico piezas, bueno, cualquier proceso industrial, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen bases de datos, ¿no? De sus históricos a la hora de poner precio a sus proyectos para pasar una oferta a un cliente. Son procesos que les implican muchísimo tiempo, de personas que están ahí, ¿no? De perfiles muy potentes que están dedicando horas a cuantificar, ¿no? A tratar de predecir cuál va a ser el coste de un proyecto. Esto además hace que al cliente le des una respuesta mucho más lenta de lo que podría ser un proceso automatizado, y encima no lo tienes bien medido, ¿no? Entonces la IA ahí te puede ayudar un montón a medir de una forma mucho más precisa o a poder predecir de una forma mucho más precisa cuál va a ser el coste de tus proyectos, y además al cliente le ofreces una mucha mejor experiencia, y además a tu equipo también le ofreces una mejor experiencia, porque nadie quiere estar haciendo este tipo de trabajos cuando se pueden automatizar un montón, ¿no? Total, o sea, es como empezar a dar más dirección, o sea, con los datos lo que ayuda a una empresa mediana y pequeña también es el hecho de dar más dirección a la empresa y tener un cuadro de mandos como más claro, ¿no? Es decir, muchas veces yo veo que en las pymes falta mucha profesionalización ¿no? En los C-levels, desde que no se hace un pacto de socios hasta que... Porque hay historias infinitas de inercias y lógicas del mundo de la empresa que tienen que cambiar, ¿no? Y se ha democratizado mucho este acceso a la tecnología que permite ahora tener bueno, no mucho, vamos, lo que antes era contratar a un equipazo de gente. Y caro, aparte, claro. Sí, sí, totalmente. Ahora, puedes, o sea, yo creo que también un poco el dibujo que vamos a plantear para los próximos años es un poco también ese, ¿no? El decir qué cosas va a poder hacer la tecnología por mí y qué cosas vamos a querer seguir haciendo los humanos, ¿no? Y está ahí el saber, primero, qué puede hacer la tecnología por ti, que muchas veces los C-levels están ahora mismo en ese punto, ¿no? De decir, joder, 100%, sí. ¿qué hago con esto, no? Sí, sí. Y luego es el decidir, ¿no? El mirar a tus procesos y decir, jolín, aquí es donde los humanos aportamos, ¿no? Y aquí estas cosas es que no tienen sentido, ¿no? Bueno, ya hemos hecho ahí una buena intro potente. O sea, bueno, ya veis, Leire es una máquina y tiene mucha energía, lo cual aprecio mucho. No, de verdad, o sea, da gusto como eso, ¿no? Como estar con gente que tiene mucha energía, porque en estos tiempos
también hace falta eso, ¿no? Como ilusión, energía, como ganas, esa sensación de que está pasando, ¿no? De que estamos pudiendo vivir un tiempo que siempre lo veíamos como en Estados Unidos, en Silicon Valley, no sé qué, en Israel, no sé cuál. Ya, pero que en Bilbao podemos estar viviendo una disrupción, podemos crear un escenario, podemos crear una mentalidad, podemos hacer como, ¿no? Ese mood aquí. Y no tenemos que irnos a otro sitio, ni a Madrid, ni a Barcelona. Y la verdad que es admirable y muy guay. La verdad que te felicito. Ahora, en términos de en esa época en la que estabas, ¿no? Como avanzando y por conocerte más y que te conozcan, es avanzando en esos momentos en donde veías, ¿no? Que ibas a fundar We Are Clickers y que querías ayudar. O sea, ¿qué te inspira? No sé, quiero saber qué te inspiró realmente, porque podrías haber tenido un super curros, quedarte, ¿no? En el mundo de la banca, o hacer una fintech, o no sé, y has elegido hacer eso. Sí, yo siempre he tenido un poco esa vena emprendedora, ¿no? Un poco porque tenía ganas de hacer más cosas y es verdad que hay trabajos, ¿no? Como tú dices, que te ofrecen una estabilidad tal, que eso mucha gente lo valora como algo muy guay, pero en mi caso pues soy más loca si quieres, ¿no? O tengo más pues esas inquietudes de poder hacer otras cosas, ¿no? De más impacto tal. Y en aquel momento, aunque ahora suene un poco así, en aquel momento era difícil también el verme con mi expertise profesional, ¿no? El verme en otros sitios que pues la industria, las empresas en general necesitaran, ¿no? Porque es verdad que ha pasado poco tiempo, pero en aquel momento pues hablabas a la gente de IA y realmente nadie sabía muy bien lo que era, ¿no? Claro, no Salvo... percibían el valor completo. O sea, igual podían percibir que en el futuro iba a llegar, pero lo veían lejos. Eso es. Pero ya está aquí. Eso es, sí, yo de hecho en aquellos momentos recuerdo perfectamente que pensaba, ¿no? Digo, sé que esto va a llegar, pero no sé cuándo, ¿no? Entonces yo decía, es que esto va a llegar, pero no sé cuándo, ¿no? Y era un poco como, ¿y qué voy a hacer? Esperar, ¿no? Tengo que hacer otras cosas con mi vida, ¿no? Entonces, en aquel momento en el que, claro, yo necesitaba datos, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? La materia prima de la IA son los datos, ¿no? Entonces, Okay. en aquel momento, claro, yo decía, ¿de dónde puedo sacar datos, ¿no? Dónde puede haber empresas con datos a las que yo pueda ayudar, ¿no? Entonces, Claro. ahí me empecé a interesar mucho por el mundo del marketing digital, ¿no? Porque era un mundo en el que ya se empezaba, ¿no? A generar data y de ese data, pues, se podía, ¿no? Yo ya me veía ahí, ¿no? Entrenando algoritmias y de ahí también, pues, empecé a cacharrear con bots, con temas de redes sociales, con tal, ¿no? Que era un mundo interesante para mí, ¿no? Para poder extraer datos y con eso hacer cosas. Ahí ya mi cabeza, ¿no? Que, bueno, estuve en banca en el departamento de riesgos, también me cambié al departamento de marketing porque, pues lo mismo que os he contado ahora que podíamos hacer para dar riesgos, también empezábamos a hacer en las entidades financieras para decidir a qué clientes le vendíamos qué productos y un poco ese tipo de modelos que son súper interesantes también. Y ya mi cabeza iba un poco pensando, ¿no? Yo quiero emprender, no sé cómo, tal. Empecé ahí a darle vueltas al tema, empezaba ahí a vislumbrar, ¿no? Que igual el mundo del marketing con la IA podía ser un camino y cuando estaba en ese proceso, todo esto en medio con 3 niños por ahí, ¿no? Que vienen también a poner un poco tu vida patas arriba y a plantearte, ¿no? Y a tener tiempo para pensar en, qué quiero hacer realmente con mi vida y demás. Pues en ese momento surgió la oportunidad de pasarme al mundo de la universidad, ¿no? Porque pues tuve el honor, ¿no? De diseñar el primer grado de ciencia de datos que se impartía en Euskadi, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chulo! Claro. O sea, ¿lo diseñaste Sí. entero? Bueno, yo con mis equipo, compis, claro, eso es, con mis compis de la uni, pues al final fue muy guay porque, claro, esto que era una profesión que al principio no tenía ni nombre, ¿no? Que somos científicas de datos, ¿no? Data scientist, pues primero nos llamábamos mineras de datos, tal, poco a poco hemos ido como cogiendo más Me caché. encanta esto, cómo se va definiendo y redefiniendo los roles y cómo también se va profesionalizando, ¿no? Porque en ese momento, yo recuerdo, eso fue antes de Asfabric, antes de que, ¿no? En Bilbao ya Eso eso es. ¿En qué año más o menos? A ver, esto se empezó a coger forma en el BBF y esto fue pues en el 2008. Empezamos a diseñar el grado y claro, lo que era muy guay era que efectivamente esta profesión, que al principio no tenía ni nombre, la oportunidad de aquel grado fue para mí el poder diseñar cómo creía yo que podía ser la mejor manera de formar estos perfiles, ¿no? Que son unos perfiles un poco extraños, somos perfiles híbridos. Yo solía decir, ¿no? Y suelo decir que son perfiles que necesitamos tener 3 patas, 3 competencias, una matemático-estadística, porque al final, como ya sabéis, pues todo este mundo lleva por detrás mucha matemática y demás, una parte tecnológica, que por supuesto es fundamental, ¿no? Porque al final vamos a programar todo el tiempo y a hablar con las máquinas y a dar instrucciones a las máquinas o a enseñar a las máquinas, y una parte de negocio, porque obviamente no tiene
sentido que nos planteemos aquí diseñar ninguna IA si no tiene un valor, ¿no? Un valor de negocio. Entonces fue muy interesante porque pudimos diseñar un grado que además pivotaba muchísimo en torno a retos reales de empresas, etc. Y ahí veíamos cómo durante 4 años, ¿no? Formábamos a estas personitas, estos mini consultores de IA, ¿no? En todas estas competencias, ¿no? Poniendo también mucho el acento en la parte de, sobre todo en la parte muy, muy pegada a la empresa, ¿no? Qué importante también es pegarlo a la empresa, porque, claro, mientras se desarrolla la industria, o sea, el talento tiene que estar a la par de ese desarrollo, y mientras tanto luego empiezan a salir, pues eso, ¿no? Al igual que en Estados Unidos, en Stanford, MIT y demás, que profesores del MIT luego van fundando startups con sus alumnos. Algo impensado hace 15, 20 años, en el que cuando estudiabas, tu profesor lo único que hacía era, pues, retarte, el que te quería retar intelectualmente, y el otro, pues, te penalizaba. Por lo tanto, creo que es súper valioso también ese aporte a la sociedad. Más allá de que pueda ser un trabajo, en realidad fue un trabajo con mucho impacto. Entonces, tú ya la palabra impacto viene contigo. Sí. Sí, es muy guay lo que dices, porque es verdad, o sea, al final yo ayer mismo iba por la calle pensando, digo, ojo, todas las cosas que a día de hoy veo, todas las oportunidades, todas las cosas que quiero hacer con mi vida, ¿no? Que esto también engancha mucho con todo lo que la IA nos ofrece, ¿no? O sea, tengo un montón de sueños, un montón de cosas que quiero hacer, ¿no? Y es un poco la visión, ¿no? La visión que tienes ahora de conocer el mundo y tal, ¿no? Y al final también es importante que yo me sitúo en mi cabeza de cuando salí de la uni, que como te decía, o sea, es que estaba totalmente ciega, ¿no? O sea, no sabía muy bien ni en qué tipo de empresa podía encajar, qué es lo que yo podía aportar, etc., ¿no? Esa sensación de no encajar. Sí, y de no saber muy bien para dónde tirar, ¿no? Un poco de ceguera en ese sentido, ¿no? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no se dice que en realidad hemos estado en mental fog muchas veces, en niebla mental, o muchos años, y que realmente este momento es en el que se está despejando todas las barreras, se están bajando las barreras de entrada en muchas temáticas que antes no, las puedes hibridar a tu gusto, personalizarla, es decir, o sea, yo lo único que veo es eso, es todo positivo, es decir, quiero de esta área, quiero aprovechar esto y crear algo nuevo que antes me hubieran penalizado, obstruido y no hubieran permitido. La tecnología sí me da esa sensación de libertad. Sí, efectivamente, o sea, yo creo que se están democratizando muchísimo las oportunidades, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? Ahora mismo cualquiera puede hacer un montón de cosas con su vida, ¿no? Yo intento eso, pues, por ejemplo, trasladárselo a mis hijos, ¿no? Desde muy pequeñitos les hablo de todas estas cosas, que tengan esa visibilidad que yo no he tenido, intento, ¿no? Ser transparente con todo el mundo que me rodea, digamos, ¿no? Y tratar de darles visión, ¿no? Lo que tú dices, pero luego ya más allá incluso de la visión, ¿no? Las propias herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando la gente critica el ChatGPT para el tema de la educación. Y yo digo, pero sí es brutal. Es una herramienta, o sea, es un profesor particular que tienes gratis a tu disposición. O sea, yo hubiera deseado, si me hubiera pagado lo que hubiese sido, vamos, hubiera hecho falta, porque de niño necesitaba hacer muchas preguntas constantemente y se agotaban las fuentes. En cambio, a mí una gente ya me hubiera hecho muy feliz y seguramente hubiera cambiado mucho en mi autoestima o el hacer masking, ¿no? Y no preguntar a cierta gente porque no eran fuentes fiables. Entonces, me hubiera permitido sentir como más confianza en la parte intelectual y poder disfrutar, desarrollarme más, ¿no? Naturalmente, más orgánicamente. No entiendo por qué no se valora eso. O sea, por qué no se valora el hecho de que tengan ese acompañamiento de un ocean, ¿no? Un blue ocean de conocimiento, y luego la dirección se la damos a otras personas. Lo mismo que en el trabajo. Tú tienes un acceso a blue ocean de conocimiento, pero luego vas, ¿no? Targeteando, cuantificando, cualificando según lo que tú decides, con unas macros o contextos de la propia empresa y personas que tengan criterio. Por lo tanto, si hay criterio, funciona. No hay suplementación, nadie va a suplantar a nadie, simplemente se van a aumentar, nada más. O sea, no... Sí, totalmente. Lo comparto 100% contigo, ¿no? Yo creo que esto es un poco algo que al sistema educativo le ha pasado por encima como un tsunami total, ¿no? Entonces yo creo que es que ahora se tienen que reubicar un poco, ¿no? Y realmente el no conocer bien lo que puede implicar, el que encima te hacen salir de tu zona de confort, porque obviamente muchas de las cosas que se hacen en la educación tradicional ya no tienen sentido con estas herramientas, ¿no? Hay que darles una vuelta, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla entre eso, ¿no? Entre miedo, incertidumbre, me sacan de mi zona de confort, tal, ¿no? Mucho también que se vende, ¿no? En la IA como una amenaza y demás, y al final lo que tú dices para mí es un acceso al conocimiento, para que todos tengamos acceso de una forma mucho más democrática al conocimiento, y esto es un pelotazo desde el punto de vista de todas las oportunidades que se nos abren, ¿no? Me encanta que lo digas así, como un mundo de posibilidades. Vamos a ese mundo de posibilidades. O sea, tú en tu día a día,
lo aplicas en cómo, en qué partes, lo que quieras contar, pero para dar esa ¿no? pincelada de realmente que si lo vas aplicando en el día a día en micro cosas, la velocidad a la que se aumenta al final del día es tan sorpresiva que te quedas en un efecto wow, ¿no? Constante. No sé si te pasa. Sí, sí, es brutal. O sea, al final es un poco ligado a lo que decíamos antes de que yo quiero cumplir un montón de sueños, hacer un montón de proyectos y hacer un montón de cosas, ¿no? Es como nuestra vida está limitada, tiene solo 24 horas y lo que veo, ¿no? Y lo que vemos un poco todos, yo creo, es el hecho de que vamos a poder dedicarnos a hacer de una forma mucho más eficiente esas cosas que queremos hacer, ¿no? Yo siempre cuento en las charlas que es como que la IA se va a encargar de la parte rollo de nuestra vida, ¿no? Lo que es más repetitivo, lo que no nos mola tanto, Total. ¿no? Y tal, ¿no? Y luego es lo que tú dices, o sea, yo lo veo un poco como un acelerador, ¿no? De mi cerebro a un papel, ¿no? De mi cerebro a un email, de mi cerebro a una propuesta, ¿no? Entonces, es que lo uso absolutamente para todo, ¿no? Como tú, ¿no? Y como todos mis compis, o sea, todos usamos esto para todo prácticamente, ¿no? El nivel de friquismo que yo aplico en esto ya es exagerado, pero me encanta porque en mi caso lo que hago es como ponerme a prueba constantemente. Es decir, si el mayor pain siempre es descubrir más conocimiento, en mi caso, ¿no? Quiero descubrir algo más que no sé. Me pongo a agentes que me pongan a prueba, por ejemplo, o a otros que me ayuden cuando estoy en energía baja. Hoy estoy con energía alta, ¿no? Viernes, soleado, estamos contentos, pero el lunes pasado, por ejemplo, estaba como bajo y tenía que tomar decisiones y tal. Le pedí a mi co-founder, que se llama Co-founder, que de hecho está en el GPT Store, si lo quieres usar, es libre, y me ayuda, ¿no? Pues le metió mucho conocimiento de experiencia de startups y tal, y me ayuda a reenfocar la perspectiva. Fíjate, ¿eh? Porque en realidad no es el texto que me da, no es la calidad del texto, sino es la estructura en la que yo voy, ¿no? Me va como reenfocando y llega un momento en el que algo me hace clic y me vuelve a ordenar las ideas. O sea, no es tanto me tiene que decir la respuesta perfecta o no sirve. Parece ser que la gente tiene como eso, ¿no? Se pone en mente juzgar y dice, no, si no está perfecto, esto alucina, está mal. Si no está perfecto, pero no. O sea, no va de eso. O sea, es una herramienta potentísima para destrabar. Ya. Ahí es un poco el concepto en mate, ¿no? Se habla mucho de lo que es un poco algo iterativo, digamos, ¿no? Algo que tú vas, ¿no? Y la IA es un poco eso, ¿no? La gente también piensa, como tú dices, que tiene que salir perfecto a la primera y nunca es así, ¿no? 100%. Es un proceso de iteración, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que dices, hay veces que utilizo la IA para tareas concretas, para que me ayude a redactar más rápido lo que sea, pero muchas veces, en línea con lo que tú planteas, lo que voy es teniendo una conversación con la IA, ¿no? Total. O sea, cuando quiero darle forma a una idea, a un proyecto, cuando tengo ahí tengo que tirar por aquí, no sé muy bien cómo, no sé muy bien de qué forma, realmente es como que me ayuda, ¿no? A ir buscando ahí, ¿no? La conexión de todo, ¿no? A mí me ha pasado durante años y es curioso porque era como el GPT ¿no? de las personas que me rodean, porque descubrí rápidamente que el primer pain era que la gente no decía que tenía miedo al blanco. Es decir, oye, hay que hacer este proyecto. Vale, perfecto. Vale, ¿te encargas tú? Sí. Vale, ok. Y luego veía y tardaban. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, es que no se me ocurre nada. ¿Y por qué has tardado en decirme? Han pasado una semana, me podrías haber dicho. Y empecé a hurgar por esa idea y dije, vale, ok, yo me encargo de ser el rol que destraba. Le llamaba destrabar. Y entraba al Google Drive, al Doc Drive donde estaba esa persona y ayudaba a destrabar. ¿No? Y lo hice varias veces y ahí se empezó como a agilizar. Las personas ya tenían menos fricción al blanco y preguntaban más. Porque ya no había una cuestión de autoestima intelectual de que, uy, yo no sé, a ver qué va a pensar el otro, porque yo no sé empezar este proyecto. Es como demasiada estructura, tengo que estructurar el itinerario de todo. O sea, ¿no? Como una tesis, lo mismo. O sea, son proyectos grandes que dices, ¿cómo lo estructuro? Ya solo pensar eso ya como te hace tener un lag para empezar. Sin embargo, la IA hace justamente eso. Para mí es increíble. Total. Es un poco que, sí, el miedo a la página en blanco lo borra muy bien, pero es que me encanta un poco, me encanta hablar contigo, Elvio, porque es como que tú, ¿no? Tienes rollo ya como conceptualizadas cosas que a veces para mí son más como una sospecha, ¿no? Cosas en las que he pensado así a veces vagamente, ¿no? Y tú ya es que las tienes ya como conceptualizadas, ya es como que las has pensado y tal, ¿no? Me recuerda también un poco a la IA porque, o sea, creo que también este tipo de conversaciones y este tipo de diálogos que tienes, ¿no? y de hipótesis incluso sobre las cosas, ¿no? Es un poco donde vamos a tener que ubicarnos los humanos en el futuro, ¿no? Porque las cosas más estándar a las que solemos dedicar muchas veces los humanos, la mayoría de nuestro día a día, esas ya es como que ya las vamos a automatizar, ¿no? Se ha comoditizado el conocimiento, se ha democratizado tanto el conocimiento que según íbamos usando Google,
decíamos, oye, ¿no te das cuenta que falta esa memoria directa porque ya vas a Google? Sí. Luego ya es, todo el conocimiento lo hemos volcado, o sea, todas nuestras vacaciones, lo que pensamos, sueños, venga, a redes sociales. Y todo el rato externalizarlo. Entonces, ese ejercicio de ir viéndolo también yo creo que a mí me ha ayudado mucho a ser muy consciente para darme cuenta que ahora la clave es el pensamiento crítico. Pues hablaba hace años, ¿no? En los clústeres, investigaciones y demás, viene la era del conocimiento y la creatividad, viene la era de la tecnología, la creatividad. Pero el conocimiento, ¿cómo queda? ¿Relegado? ¿O es algo, ¿no?, revulsivo que tiene que... Y ha pasado. Ahora es un revulsivo de que vas a ver un montón de gente filosofando que antes no pasaba. No sé o sea, estamos como en un resurgir de la filosofía en términos ¿no?, muy amplios. Y claro, todo este terreno nuevo hace que tengamos más pensamiento original, que creo que ahí está lo que dices, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces últimamente oigo mucho hablar de eso, ¿no? Como que las profesiones del futuro, ¿no?, van a ser otra vez, pues eso, la filosofía, las matemáticas, no sé si las matemáticas van a quedar relegadas con las... Pero es un poco mate y filosofía, ¿no? Y un poco donde confluye todo eso, ¿no? Y física también. Sí, sí, total. Y un poco en línea con lo que dices, sí, es un poco el ejercicio que estás haciendo tú, ¿no? Que es el de crear tus propios activos digitales, ¿no? Que es ir ¿no?, volcando todo tu conocimiento en unos activos digitales que luego te van a ayudar, ¿no? Es la misma reflexión que también a su vez están abordando algunas empresas o que yo trato de ayudar a las empresas a abordar, ¿no? Ahí está tu misión, ¿no? Sí, sí, un poco sí, ¿no? Porque está claro que una de las cosas que estamos ayudando es a automatizar un montón de procesos, que es un poco lo que decíamos antes, temas que dices, jolín, esto no tiene sentido que lo hagamos los humanos, lo estamos haciendo a través de la tecnología, pero luego un melón muy grande que viene por parte de las empresas también es toda la parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Al final las organizaciones, una parte muy importante de su valor, ¿no?, uno de los principales activos de las empresas es su conocimiento, ¿no? Entonces, precisamente la IA lo que nos está impulsando es hacia este conocimiento, ¿no?, llevarlo a unos robots, ¿no?, o unos cerebros digitales, ¿no?, en los que, a los que trasladar el conocimiento de las organizaciones, ¿no? Y esto se traduce a veces en gestores documentales, en chatbots, en tal, ¿no? Son distintas herramientas, pero un poco la inquietud de las empresas está en el hecho de decir, joder, por una parte, ¿qué pasa con este conocimiento que está en manos en las cabezas de estas personitas que forman parte de mi equipo, ¿no?, cuando pues esas personas se van a ir porque una se va a la competencia, otra se va de baja, otra se jubila, ¿no? Ahí secuestrar el conocimiento es complejo porque es cierto que el reto actual es, por un lado, talento, porque talento tiene que estar muy ajustado a la velocidad del mercado, por lo tanto es bastante... El talento tiene que ir muy, muy, muy al día y es ya difícil. Por lo tanto, en esa carrera, quizás estos suplementos tecnológicos, que son todas estas licencias de startups que han encontrado micro problemitas, que yo sé, Holded, bueno, hay un montón de microsolucionadores. Claro, esa constelación de startups que nos van, ¿no?, nosotros cogemos varias licencias y cada negocio va como personalizando eso, en realidad pues todavía hay un campo ahí ingente de avance, ¿no? O sea, de seguir avanzando por ahí. Las pymes actualmente del conocimiento ya son más conscientes del conocimiento y menos secuestrados por las personas. Ese es el miedo en realidad que hay, ¿no? Que el rol de trabajador diga, oye, mi conocimiento no vale. Y yo creo que sí, yo creo que vale es el criterio. Si una persona con actitud y criterio simplemente que quiera ir sumando y aprendiendo, con esas herramientas que le pones, esa constelación de herramientas que selecciona la pyme, en semanas debería estar, ¿no?, como funcionando. ¿Por qué no se habla? O sea, porque, claro, vimos esos roles fijos, pero ¿por qué no se está hablando de esa integración? Ya, no sé, yo creo que sí que es complicado, ¿no? Y que las personas a veces, como tú dices, sí que lo viven como un poco como una especie de amenaza, ¿no? Al final, realmente los humanos valemos para mucho más que para ser una base de datos, ¿no? Que es un poco lo que es la IA, Me ¿no? encanta. Entonces, pensar que nuestro valor está en lo que es una base de datos es pensar que valemos muy poco, ¿no? Pero es verdad que también es una realidad que hay que asumir, pues que hay personas que, pues desde el punto de vista de lo que hacemos en nuestras profesiones, pues estamos un poco más atascados, un poco menos atascados, ¿no? Y en este sentido, pues es normal que también haya ciertas personas que tengan esos miedos, ¿no? Pero yo creo que, joder, que el valor de los humanos, o sea, es brutal, ¿no? Y además es que me parece tan triste, ¿no?, que pasemos por esta vida, ¿no? Y aportando lo que aporta una base de datos, que para mí es una forma, y ya sé que es una forma muy burda de decirlo, pero es que en realidad todas estas IAs, estos LLMs, ¿no?, y demás, no dejan de ser una base de datos de conocimiento que sí, que están genial,
pero que nosotros podemos aportar mucho más que eso, ¿no? Entonces, en esa parte también desmitificar, ¿no?, todo esto por una parte y por otra parte también animar a la gente, ¿no?, a ver que realmente, ostras, estos son herramientas que les van a sumar muchísimo en su día a día y que van a hacer que todo lo que hagan lo van a hacer mejor, con más nivel de calidad, y les va a potenciar muchísimo sus principales virtudes, ¿no? Van a poder utilizar su tiempo para todo lo que más, ¿no?, lo que mejor se les da, ¿no? Sus grandes potenciales, digamos. Tal cual, sí, como la habilidad destacada, ¿no? Aquella habilidad que realmente destaca en esa persona, pues va a tener mucho tiempo para disfrutar de eso. Pero claramente también hay un problema de criterio, ¿no? Es decir, la gente cree que por contexto va a ir consiguiendo en esa iteración de búsqueda de información datos, vamos, como perfectos, lo cual es mentira. Entonces, claro, lleva tiempo también promptear. Es decir, ya me estoy dando cuenta que las personas, las que son buenas, les lleva un tiempo promptear para tener un objetivo claro y otras tardan más. Entonces ahora estoy empezando a ver esos roles, ¿no? O sea, cómo los roles van tardando más y menos en esa capacidad de llegar y luego, claro, la pregunta es, ¿qué fuentes de información alimentan al prompteador? ¿No? Porque ahí está el reto de decir, oye, yo quiero una persona que solo sepa de comunicación, por ejemplo, ¿no? Un rol de comunicación, que tiene 4 tareas, por ejemplo, ¿no? Un invento de comunicación o marketing. Claro, ¿cuáles son las fuentes de conocimientos con lo que está prompteando ahí fuera para aprender más, para tener más criterio y promptear mejor en el día a día? Entonces, si te sobra tiempo, vas a tener más tiempo para aprender más si te gusta realmente la comunicación o el marketing, lo que sea. Entonces, ahí está el reto de si la persona tiene el rol que realmente quiere tener y si eso era una inercia del pasado que ahora se está empezando a romper ese molde, ¿no? De que estos roles, vas a empezar a ver gente que en realidad no era feliz en un rol y descubrir que era más feliz en otro y que la IA está como abriendo ese camino. Tengo la sensación yo, que va a ir por ahí. Sí, puede ser, puede ser. O sea, al final es como que esto nos va a recolocar, ¿no? O sea, Eso es, esa es la nos palabra. obliga a recolocarnos, ¿no? Claro. Y estamos un poco en esa incertidumbre que tampoco sabemos muy bien, ¿no? Qué es lo que va a pasar con todo esto, ¿no? Sí, al final, lo de los prompts que decías, ¿no?, es también súper interesante, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje también, ¿no? Cada uno va aprendiendo un poco a su bola, ¿no? Y como dices, ¿no? Bueno, pues vamos llegando a esto cada uno por caminos diferentes y tal, ¿no? Y los que antes lo ven, los que antes aprenden, los que antes tal, pues avanzan, ¿no?, con esa ventaja competitiva frente a los demás, ¿no? Creo que hemos tocado bastantes temas. Me encantaría en este hilo que inauguramos de IA, ¿no? Los que vayan llegando y demás, pues que vayamos, ¿no?, como haciendo recaps de cómo va We Are Clickers, los proyectos en los que estás. Estoy seguro que tendrás un montón de oportunidades de nuevos proyectos. Estás, ¿no?, en esa recolocación también de tu empresa. Estás como haciendo ese ejercicio. Si puedes contarnos algo de eso. Pues mira, estamos en un momento súper interesante, ¿no? Súper dulce, porque como decíamos, ¿no? Antes hablas de océano azul, pues es que esto es un océano azul en toda regla. O sea, al final tenemos unas tecnologías que tienen, como quien dice, un año de vida, que nos permiten hacer cosas que literalmente a nivel tecnológico hace un año prácticamente eran impensables, hace ya año y pico, 2 años dentro de poco, pero bueno, quiero decir que hace poco tiempo. Hay personas con las que todavía hablas y no han entrado ni siquiera a usar el chat GPT, o sea, quiero decir también Hay retos, sí. Sí, por ubicarnos, quiero decir que parece que ya es algo que todos ya, ¿no? Tú estás hablando así aquí como siempre, ¿no? Pues a un nivel ya de conocimiento de la tecnología súper avanzado, pero es que la realidad ahí fuera es que mucha gente ni siquiera, o sea, incluso hay gente a la que le hablo del chat GPT y se me queda mirando raro, o sea, te quiero decir que todavía estamos en ese punto. Y la cosa es que cada solución, cada caso de uso, cada problemática que se plantea es una posibilidad de negocio prácticamente, ¿no? Es decir, está todo por hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es un momento increíble, ¿no? Es como si estuviéramos a los orígenes de Internet, ¿no? Y de repente dijéramos, jolín, ¿qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Y pues fíjate todo lo que había por hacer, ¿no?, en unos años siguientes, ¿no? Pues aquí es también para mí un poco eso, ¿no? Entonces yo estoy por una parte a nivel más personal, digamos, el tratando de reubicarme yo también en todo esto, porque claro, es mi primera empresa. Entonces, jolín, de repente hemos pasado de ser 3 a ser 17 ya este mes, ¿no? Y todo eso, pues hay que organizarlo, hay que coordinarlo y demás, ¿no? Más otros proyectos que hay por ahí, otras oportunidades súper apasionantes, ¿no?, que también están ahí un poco encima de la mesa. Entonces, es un momento para mí a nivel personal de reubicar todo esto. También a nivel de vida, ¿no?, de decir, jolín, ver cómo
esto es compatible con una vida de una machu de 3 niños que también se tiene que cuidar y tiene que sacar tiempo para ella y para su salud y para sus historias, que eso es ya otra película y es muy complicada también, ¿no? Y entonces es un poco también el tema de decir, ¿no? Cómo todas estas pequeñas soluciones que algunas más avanzadas y otras menos nos están demandando las empresas, las hacemos escalables, ¿no? Y estamos un poco en ese reto, ¿no? Entonces ya hay como 3, 4 soluciones que tienen ya cierta fuerza, ¿no? Y que pues nos han pedido ya varios clientes, con lo cual el objetivo también aquí a nivel empresa es el escalar eso, ¿no? Y el tener productos, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y luego en paralelo, a nivel ya más pues de inquietudes personales y demás, está el tema del impacto, ¿no? El poder generar, ¿no? Otros proyectos de impacto, ¿no? El poder dedicarme no tanto a la operativa, ¿no? Que te quita mucho tiempo y a muchas tareas que igual, pues como decíamos, no tienen tanto sentido, o que me gustaría, ¿no? Poder invertir mi tiempo en otras cosas que son más apasionantes y que además tienen más valor, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy en eso, ¿no? Porque hay un montón de oportunidades en distintos sectores, bueno, desde distintas perspectivas, ¿no? Que quiero aprender a desarrollar, ¿no? Entonces también me interesa mucho, pues eso, estar cerca de gente como tú, ¿no? Que ya ha transitado, ¿no? Este camino del emprendimiento muchas veces, ¿no? Y también ahí para mí es un aprendizaje, ¿no? No solo desde la parte de la IA y de todas las oportunidades que nos ofrece, sino también desde pues de cómo podemos también como territorio incluso, ¿no? El decir, jolín, tenemos un montón de oportunidades a nuestra disposición, también desde el punto de vista del talento, ¿no? Que también alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Podemos ayudar, ¿no? A estas personas que quieren reconducir sus vidas o que están empezando, ¿no? A tener unas trayectorias profesionales apasionantes. Y yo también a veces digo, jolín, tengo la oportunidad, ¿no? de ayudar en este proceso, ¿no? A generar oportunidades económicas para el territorio, empresas, proyectos y al talento también, ¿no? A formarse en un mundo apasionante. Entonces es como que digo, ostras, lo tengo que hacer, ¿no? Cuanto más mejor, ¿no? Sí, parece ser que hay una especie de estigma ¿no? en el serial entrepreneur, en el que hace años, yo me acuerdo, ¿no? Pero estás ya en otra empresa, no entiendes, ¿no? Pero claro, el no entender eso significa el también no ser consciente del momento en el que estamos. Es decir, es fácil ver en los 2000 esas burbujas, en los 90, en 2011 también, que estábamos como en medio de una crisis y tal, y ahora estamos en un momento brillante, una iluminación en toda regla, y emprender en serie es la clave para justamente dar esas oportunidades, y nuestras edades encima casi nos obligan, ¿no? Es que nobleza obliga aquí, porque si somos nobles tenemos que entender que las nuevas generaciones hay que claramente apoyarlas. Entonces, me parece muy buena estrategia de tu parte pasarte a la no operativa para dar ese salto. Es inteligente porque vas a escalar, pero también vas a aportar mucho impacto. Es decir, la segunda capa de impacto en tu estrategia la has hecho con la parte formativa, o sea, check. Ahora vas a ir a por escalar y demostrar que se pueden hacer muchas empresas de ella y que se pueden hacer desde Bilbao, Vizcaya, lo cual, bien. Estaría guay, sí. Vamos, te aliento yo, vamos, y te Sí, acompaño en o sea, esto, claro. para mí ese sería un poco el objetivo, ¿no? El no quedarme en esto, sino poder, ¿no? Impulsar y ayudar en este proceso a crear más oportunidades, ¿no? Y ese es como mi siguiente sueño, digamos, ¿no? De aquí, ¿no? Lo estás cumpliendo y lo vas a cumplir 100%, segurísimo. Leire, me ha encantado charlar contigo. Quedamos ya pendientes a ese siguiente ¿no? episodio en el que vamos a abordar seguramente más temas concretos, el que quieras. Podemos debatir, podemos poner a prueba ideas, me puedes contar lo que estás haciendo en We Are Clickers, lo podemos poner a hacer tipo un case, lo que te apetezca. Este espacio es para que otras personas, ¿no? Y tú que estás allí, pues si has llegado hasta aquí, pues que puedas disfrutar de este tipo de contenidos en el que hacemos en Mediatac, pero también con partners, compañeros de la industria, del sector, como es We Are Clickers, para fomentar también esta lógica de no competir, sino de colaborar, porque en la teoría de juegos, si te interesa, pues lo puedes buscar. Lo más inteligente es hacer eso, ¿no? Es buscar alianzas y no ir por libre, porque al final en la competencia, en un mercado tan absolutamente cambiante, ir en local y solo es el peor de los escenarios. Pero bueno, up to you.
Pues un Gracias. placer, Elvio, ha sido una gozada y como siempre muy intenso. Y pues un montón de cosas interesantes de las que hemos hablado y también otro montón de cosas interesantes de las que vamos a poder hablar y yo estaré ahí en modo alerta, ¿no? Exacto. Para poder recopilar temas y traer Hecho. aquí a estas conversaciones que molan un montón y que son diferentes también un poco, ¿no? Bueno, De eso lo es que otra. solemos escuchar, ¿no? Total. Muchísimas gracias. A ti.